Adelante, Raúl. Gracias. Vale. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a GMI por contar conmigo siempre para estas cositas. Disculparme si parece ser que hay problemas técnicos. La presentación no la voy a poner en pantalla completa porque hemos visto que cada vez que pongo pantalla completa me expulsa de la reunión. Así que lo he hecho lo más grande posible de mi pantalla y esperemos que no me expulse a mitad de camino. Si eso ocurre, pues volveré a entrar y seguiremos, ¿vale? Entonces, la presentación que os quería hacer hoy, sobre todo está basada en mi propia experiencia. Quería contar un poquito porque se tiende a pensar que la cirugía guiada es 100% precisa. No lo es y, en mi opinión, creo que jamás lo será. Y os voy a un poco a enumerar todo el proceso de lo que implica hacer una cirugía guiada y vamos a ir viendo todos los pequeños errores, que es verdad que son muy pequeños, pero se van acumulando, ¿vale? De esta manera, un poco por tener una visión realista de lo que es la cirugía guiada y, por lo tanto, sobre todo para que los compañeros no se estrellen y se lleven disgustos como yo en alguna ocasión me he podido llevar, que aquí estamos para reconocer los errores y de eso trata esta charla, de errores fundamentalmente, ¿vale? Con esto no quiero decir que la cirugía guiada no sirva, no sea válida, al contrario, es más que válida. Yo en mi práctica diaria prácticamente, valga la redundancia, lo hago todo con cirugía guiada, o todo lo que puedo, porque veremos que no siempre se puede. Así que, a pesar de ser consciente de todos estos errores, aún así apuesto mucho por la cirugía guiada, ¿vale? Entonces, a ver, no me falles. Vale. En toda cirugía guiada podemos distinguir sobre todo de tres etapas, ¿no? Una que sería propiamente la etapa de diseño, que tendrá inherentes sus pequeños errores, a ver, los iremos viendo. La etapa de fabricación propiamente de lo que es la férula quirúrgica, que tiene otros errores acumulados, y propiamente lo que es la ejecución de la cirugía, o sea, la parte clínica, ¿no? Entonces, en cuanto a diseño, vemos que el diseño se compone de varias etapas a la hora de hacer una cirugía guiada. Primero tendríamos la toma de registros digitales, que son, por un lado, los registros radiológicos, idealmente con un CBCT, y los registros de tejidos blandos y dientes, el modelo de trabajo propiamente, que veremos que se pueden tomar de diferentes maneras. Una vez tenemos estos dos modelos, son el radiológico y el de superficie, digamos, los tenemos que superposicionar, ¿vale? Luego colocamos los implantes digitalmente. Todo esto es muy resumido, el proceso. Y finalmente diseñamos propiamente la guía basándonos en esa colocación de implantes que hemos preparado, ¿no? Entonces, en cuanto a toma de registros digitales, aquí ya empezamos a acumular errores, ¿vale? Los modelos del paciente los podemos obtener de diversas formas. Pueden ser o una impresión directa, digital directa, que sería los escáneres intraorales, que todos conocemos, o bien indirecta. Por indirecta me refiero a que sería tomar una impresión analógica, es decir, como hemos hecho toda la vida, con alginato, silicona, el material de elección, y luego esa impresión o ese modelo vaciado en escayola, en yeso, digitalizarlo con o bien un escáner de modelos, un escáner de laboratorio, o bien digitalizarlos con un CBCT. Hoy en día prácticamente todos los CBCTs tienen la opción a escanear modelos. Es verdad que la resolución de un escáner de modelos es infinitamente superior a la de un CBCT, pero, sin embargo, a pesar de no tener una gran resolución, goza de una gran fiabilidad en arcada completa. Es decir, que es un recurso a tener en cuenta si no se quiere invertir en un escáner intraoral, en un escáner de modelos. Se puede seguir utilizando
realizando cirugía guiada sin necesidad de hacer una alta inversión en ciertas maquinarias. En última instancia, incluso no sería necesario hacer una inversión en un CBCT en clínica, por ejemplo, ya que si disponemos de un centro radiológico que esté preparado para ello, podemos mandar al paciente a hacerse el CBCT al centro radiológico y mandarlo con unos modelos de escayola que nos pueden escanear en el mismo centro radiológico. Es decir, que para hacer cirugía guiada ni siquiera es necesario hacer una gran inversión. Pero siempre teniendo en cuenta que estamos renunciando a ciertas prestaciones. Algo malo. Tenemos por ahí un aparecido. Vale, entonces, esto en cuanto a las tomas de los registros, digamos, ¿no? Ahí ya estamos teniendo ciertos errores. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un escáner intraoral, tenemos que tener en cuenta que ahí ya introducimos ciertos errores que van a variar mucho dependiendo de qué escáner utilicemos y de cómo lo utilicemos. Los factores a tener en cuenta son propiamente la precisión del escáner del que dispongamos. No todos los escáneres intraorales son iguales y por lo tanto no van a tener la misma fiabilidad, eso es evidente. Dentro de un mismo escáner podemos conseguir más fiabilidad o menos fiabilidad dependiendo del protocolo de escaneado. Es cierto que en todo esto, en toda esta charla veréis que apenas cito bibliografía y todo esto es por un buen motivo. Y es porque cuando me he puesto a buscar bibliografía para todo esto que voy comentando basado en mi experiencia, me he dado cuenta de que hay bibliografía muy contradictoria. Nosotros podemos encontrar bibliografía donde nos dicen que el protocolo de escaneado es importante y bibliografía donde dicen que el protocolo de escaneado no es relevante, no es estadísticamente significativo. Con lo cual, al final, en este área, lo que es la bibliografía está como muy dispersa, ¿vale? Entonces, en la práctica sí que es verdad que un mismo escáner puede producir impresiones fiables dimensionalmente y el mismo escáner producir impresiones no tan fiables en la práctica diaria. Y esto se debe sobre todo a la mano del operador. Entonces, no es lo mismo tampoco escanear una arcada completa que una arcada parcial, ¿vale? La cantidad de error acumulado en un escáner intraoral en arcada completa siempre es mayor que en un tramo parcial, independientemente de qué escáner estemos hablando. A todos les pasa lo mismo. Es verdad que los escáneres más top probablemente en arcada completa tendrán un error muy, muy pequeño, pero el error será mucho menor en tramos parciales, ¿vale? Todos estos errores en escáneres intraorales se deben sobre todo al fenómeno del stitching. El stitching no viene a ser más que una superposición de imágenes. Igual que cuando, disculpad que no lo puedo poner en pantalla completa y aquí se me ve en la parte de edición del PowerPoint. Mil disculpas, sé que no es muy elegante, pero ha sido por problemas técnicos. El stitching todos conocemos, todos hemos hecho en algún momento con el celular o con el móvil en España una fotografía panorámica, ¿vale? Estas fotografías panorámicas normalmente lo que se hace, lo que pasa es que se hace de manera continua, es hacer una secuencia de fotos donde cada foto tiene zonas en común, que sería la zona roja, ¿vale? De la foto 1 a la foto 2 tenemos toda esta zona en común. Lo mismo de la 2 a la 3 y así vamos captando zonas en común entre fotos y de esa manera el software lo que hace es buscar los puntos que hay en común y alinearlos para que esas fotos estén bien solapadas y el resultado final sea una única foto y no se vean imágenes dobles. Esto mismo es lo que pasa en 3D, ¿vale? Cuando hacemos un escaneado intraoral. Nosotros vamos paseando el escáner intraoral por la boca de distintas maneras, eso ya es el tema del protocolo de escaneado. Y lo que está haciendo muy resumidamente el escáner es captar imágenes y superponerlas, buscar los puntos en común de una imagen a la siguiente, ¿vale?
En realidad estos escáneres funcionan hoy en día todos con vídeo, pero al final un vídeo no deja de ser una secuencia de imágenes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos un tramo muy largo, tenemos muchas superposiciones de imágenes que hay que sumar y el software tiene que trabajarlas para alinearlas. Con lo cual, si esa alineación se pudiera hacer 100% perfecta, lo cual es decir mucho, no habría ninguna distorsión. Pero la realidad es que al final vamos acumulando pequeñísimos errores y desde que empezamos a escanear hasta el último molar que escaneamos, se nos ha ido acumulando cierto grado de error. Es por eso por lo que en arcada completa, cuanto mayor sea el tramo a escanear, más error vamos a ir acumulando. Es decir, cuando vamos a hacer una cirugía guiada, ya partimos de un error base, ¿vale? Que es el propio modelo, que no va a ser 100% exacto a la realidad del paciente, con lo cual ya estamos dependiendo de un error que no podemos controlar. Con lo cual, ese error en un escáner top va a ser muy pequeño y probablemente, casi seguramente, no será clínicamente significativo, pero pensad que si nosotros luego, una vez hemos hecho la cirugía, queremos hablar de hacer arcadas completas sobre implantes con un ajuste pasivo, ahí pequeños errores pueden marcar la diferencia, ¿vale? Entonces, de caras a poner los implantes quizás no, pero si quisiéramos tener una carga inmediata ya preparada, lista para atornillar directamente al implante, ahí podríamos tener problemas, ¿vale? Entonces, seguimos, si me hace caso. Ahí está. En cuanto al CBCT, nos pasa 3/4 de lo mismo. Aquí quizás el error está más controlado porque es más reproducible, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay distintas calidades de CBCTs, lógicamente. Hay CBCTs que producen menos ruido cuando se encuentran artefactos metálicos, tienen mejores sistemas de compensación de ese ruido. CBCTs que tienen mejor resolución, que nos producen imágenes más nítidas, y todo esto se va a traducir en que vamos a controlar mucho más el posible error que provenga de nuestra máquina. Entonces, hay otros factores que no son directamente relacionados con la máquina, como puedan ser pues, la presencia de muchos artefactos metálicos. Idealmente los pacientes sería genial que no tuvieran nada de metal en boca, pero la realidad es que nos encontramos con pacientes de todo tipo, donde podemos encontrar pues, puentes metal-cerámica, restauraciones de amalgama. Todo eso, en mayor o menor medida, nos va a generar ciertos artefactos y esos artefactos van a dificultar el proceso, ¿vale? Entonces, es otro factor que introduce errores en el proceso y que no podemos controlar, ¿vale? Entonces, ahí ya vamos viendo que la cirugía guiada 100% exacta ya es difícil poderla conseguir porque ya partimos de unos errores que encima no los podemos controlar, ¿vale? Otro posible fallo que nos puede producir la toma del CBCT es pues, que el paciente se mueva. La respuesta fácil sería, bueno, pues colócalo bien, sujétalo bien, pero es que no todos los pacientes tienen estabilidad. Hay pacientes, pues estoy pensando en algún paciente, pues por ejemplo, pueda ser con alguna patología tipo Parkinson, que aunque lo intentes sujetar, lo intentes colocar bien y todo eso, cierto grado de movimiento va a tener inevitablemente. Y todo eso nos va a producir movimientos en la imagen y por lo tanto otro error que no podemos controlar. Podemos minimizarlo, pero no se puede controlar. Y por último, algo que os reconozco que yo personalmente, de hecho no sabría ni cómo hacerlo con mi máquina, es que toda máquina de precisión necesita cada X tiempo una calibración. Y creo que es algo que es a tener en cuenta. Ese CBCT recién salido de fábrica y bien instalado y todo funciona perfectamente. Y cuando lleva 5 años funcionando todos los días, si no se ha calibrado nunca, probablemente la precisión que tenía el primer día no será la misma. Con lo cual sí que hacer una reflexión para todos, yo el primero, que quizás las máquinas de rayos deberíamos periódicamente hacerles un pequeño chequeo y una pequeña calibración para comprobar que todo está como debe, ¿vale? Entonces, ya vais viendo que todos los errores que os voy nombrando son errores casi diría que inevitables.
Siguiente paso, ya tenemos todos los modelos. Tenemos los modelos escaneados con el método que sea, tenemos el CBCT y por lo tanto el modelo tridimensional de todas las estructuras óseas y dentales. Ahora tenemos dos modelos que tenemos que alinear perfectamente. ¿Por qué? Pues sencillamente porque nosotros vamos a planificar unos implantes sobre un modelo, es decir, sobre el hueso, teniendo en cuenta todas las estructuras internas, no solo el hueso, sino también los espacios vacíos, como los que comprenden pues, nervios, arterias, senos, ¿vale? Entonces, la decisión de dónde colocar ese implante va a ir en primera instancia teniendo en cuenta ese primer modelo realizado con el CBCT, pero luego, con intención de tener una superficie fiable, la férula se va a fabricar sobre el otro modelo, con lo cual es muy importante que estén perfectamente alineados, porque si no, la férula me va a poner el implante en un sitio y como si no está bien alineado va a estar desplazado, toda nuestra cirugía va a estar desplazada. Con lo cual este punto es un punto crucial, un punto muy importante para conseguir hacer una buena cirugía guiada, ¿vale? Como veis aquí, esta fórmula matemática, espero que nadie me pida que la explique porque no tengo ni idea, ya que no soy matemático, pero es la fórmula. Lo que sí sé es cómo funciona el algoritmo que se suele usar prácticamente en todos los softwares para alinear. Hay otros algoritmos, pero esta, digamos, como decimos en España, esta es la madre del cordero, porque es el que se usa prácticamente para todo. Con algunas modificaciones a veces, pero es esto. Básicamente, el algoritmo se llama ICP, que viene de las siglas en inglés de Iterative Closest Point, que como bien dice descriptivamente, básicamente lo que hace es toma dos modelos e intenta buscar la posición más cercana posible, es decir, la distancia media entre todos los puntos de cada uno de los modelos, la distancia media mínima posible. Sería la explicación así simple. ¿Qué pasa? Que la única manera de que dos modelos queden 100% alineados y perfectamente en la misma posición, la única es que ambos modelos sean 100% idénticos, es decir, sean clones. Y ahí tenemos un problema, porque el modelo que hemos obtenido con el STL jamás, o sea, con el STL, perdón, con el escáner intraoral, jamás va a ser un clon idéntico clavado del modelo obtenido con el CBCT. Va a haber diferencias y a veces muchas. Con lo cual, lo que estamos haciendo en este primer paso, que es quizás de los más importantes, es hacer la mejor aproximación posible, pero es una aproximación, siempre. Ahora lo veréis con ejemplos. Entonces, estamos introduciendo otro error que tenemos que fijarnos muy bien cuando diseñamos nuestra cirugía guiada, que este paso se haya realizado lo mejor posible. Pero nunca tendremos la certeza de que está al 100%. ¿Vale? Entonces, como digo aquí, siempre será una alineación aproximada, muy precisa, pero no perfecta. Aquí os he puesto un vídeo un poco para explicar esto. Entonces, os presento a Susan, es la monita de este software que se llama Blender, se llama Susan, y su clon, Susan 2, ¿vale? Como si observáis bien la composición de la malla que forma a cada una de estas dos monitas, veréis que todos los vértices, absolutamente todos, están exactamente en la misma posición, en el mismo orden, son idénticos, son 100% idénticos. No hay ninguna diferencia, el mismo número de vértices, de aristas, de cara, todo igual, ¿vale? Entonces, esta es la única manera de, con un ICP, que ahora lo veréis, conseguir que quede exactamente en la misma posición. Y ahora lo veréis. Estas dos están posicionadas en distinto sitio. El ICP, uno de los requisitos que pide es que tienen que estar cerca, con lo cual yo manualmente los acerco, sin que estén alineados del todo, y entonces le aplico un ICP. Al aplicar el ICP veréis cómo se va moviendo, va haciendo iteraciones que dice, es decir, pasos, hasta que da con el punto más cercano posible.
¿Vale? Ahora lo veréis, tarda un poquito. Vamos a adelantar, ahí está. Cuando eso ocurre, que esto lo normal es no verlo nunca, se hace un efecto curioso, que es que se ve como si a Susan le hubieran salido pelos de repente. Esto se debe a que como son dos mallas idénticas exactamente en la misma posición, se produce este efecto camaleónico, como de manchas, ya que el software no sabe cuál de los dos modelos enseñarte en cada parte. Entonces, a veces te enseña un trozo lila, verde, lila, no sabe muy bien qué enseñarte. Por eso se entremezclan y se ven esas manchas. Esto sería una alineación perfecta, que es la que no vamos a poder conseguir nunca. ¿Vale? Entonces, ahora, otro ejemplo. Vamos a coger a las dos Susan, las vamos a separar y yo artificialmente voy a modificar la malla de una de ellas para que sea el volumen y todo sea idéntico, pero la malla sea diferente. Ahora, si lo vemos de cerca, veréis que esta malla, que está toda ordenada, es diferente a esta que está como triangulada y en distintos puntos. Los vértices es como que se han cambiado de ubicación. El modelo no ha cambiado, es el mismo, es idéntico. Entonces, supuestamente, al ser la misma superficie, tendría que poderse alinear perfecto. Y de hecho se va a alinear muy, pero que muy bien. Pero veis que hay una diferencia, que no se va a alinear igual que antes. Entonces, voy a hacer el mismo proceso, voy a acercar los dos modelos, vamos a adelantar, los acerco y le vuelvo a aplicar un ICP. Y veréis que aunque la alineación es prácticamente perfecta, ya que el modelo son idénticos, salvo porque hay pequeñas modificaciones, pues solo esas pequeñas modificaciones, lo que vamos a poder ver es que ya no se ve de la misma manera. Ya tenemos zonas donde se ve mucho más la Susan lila y zonas donde se ve mucho más la Susan verde. Esto indica que estando bien alineados no es una posición perfecta al 100%. ¿Vale? Este es un ejemplo sencillo para entender que por más que queramos y por más que perdamos el tiempo, ahora aquí hago un corte y amplío mucho para ver en las zonas donde no está alineado, se puede ver cómo hay un pequeño espacio, ¿vale? En esas zonas. ¿Por qué? Porque no está bien alineado. Probablemente, si aplicáramos otro ICP, a lo mejor en esta zona me lo alinearía bien, pero se me desalinearía de otro lado, ¿vale? Porque no son idénticos a pesar de ser casi iguales. Este es un ejemplo muy simploide, muy simple, para ejemplificar que si con dos modelos que son prácticamente idénticos la alineación no se puede hacer al 100%, quizás se ha hecho al 99,8%, por decir algo, imaginaros con dos modelos, uno que es una superficie bien limpia, obtenida de un escaneado intraoral o extraoral, y otra una superficie que en zonas tiene ruido, que depende del umbral de densidad, vamos a tener más volumen o menos volumen, depende de muchos factores ese modelo. Entonces, vamos a poder aproximar muchísimo ese modelo, pero al 100% jamás va a estar, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de una alineación decente, no voy a decir perfecta, de un ejemplo de una cirugía guiada, un solo corte para ver cómo está alineado. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que el CBCT nos genera una imagen con cierta resolución, dependiendo de la máquina que estemos usando. Hay máquinas que dan imágenes más nítidas, otras menos nítidas. Si nos fijamos, el corte de lo que es el modelo STL sí que es una línea suave y clarísima, una delimitación muy clara de por dónde pasa el modelo. Sin embargo, el CBCT hay una zona gris que no sabemos muy bien si el diente real acaba donde acaba la zona más clara o realmente donde está más la zona más, más clara, más suave, o donde está la zona más dura. Entonces, al final, con el ICP lo que intenta es buscar la aproximación más cercana, que normalmente suele caer entre medio, ¿vale? Es verdad que esta alineación se podría hacer un poco mejor, ¿eh? Porque aquí quizás está muy desalineado con respecto a esto. Pero es solo un ejemplo. Quiero decir que al final intentamos alinear dos cosas que en el fondo ni se parecen, ¿vale? Por otro lado, tenemos que hemos visto ya los errores que puede haber en la toma de registros.
hemos visto los errores que hay propiamente de trabajar esos dos registros y unirlos uno a otro. Pero es que podemos introducir más errores, que este sí es un error un poco más humano y que se puede controlar más, evidentemente, que es, por ejemplo, el propio diseño de la guía quirúrgica. Es muy relevante cómo diseñamos esa férula y qué estabilidad consigamos en la vida real luego, de manera que si esa férula se mueve, no va a ser muy fiable, por mucho que hagamos todo lo demás bien. Entonces, este es un ejemplo también un poco exagerado, pero para que se entienda, siempre que un objeto entra dentro de otro objeto, ¿vale? Ese objeto, el que aloja, tiene que tener un poco más de tamaño, porque si tienen el mismo tamaño el hueco y el macizo, no van a entrar. Con lo cual hay que darle un cierto espaciador, ¿vale? Y luego además tiene que tener liberadas las zonas retentivas, tiene que tener un eje de inserción para que una férula entre en una dirección. Tenemos nosotros que elegir en qué dirección va a entrar esa férula. Entonces, es muy relevante la selección correcta de esa dirección. Aquí vemos la misma férula, pero diseñada con dos ejes de inserción diferentes. Esta férula de la izquierda sería un eje de inserción que me seguiría bastante el eje del diente y, por lo tanto, me quitaría pocas zonas retentivas, ¿vale? Porque tendríamos esta zona del cuello, que sería una zona retentiva, y el software lo que hace es saltárselo para que pueda entrar esa férula, ¿vale? Por otro lado, a la derecha tenemos una mala elección de eje de inserción. Este eje de inserción sigue esta dirección, es decir, no sigue el eje del diente y, por lo tanto, todo esto desde aquí, desde más arriba del ecuador protésico hasta abajo, se considera retentivo y, por lo tanto, el software lo libera. ¿Qué va a pasar con esta férula? Pues que va a bascular vestíbulo-palatinamente. Si está muy mal seleccionado el eje de inserción, va a bascular mucho. Y si bascula mucho, la cirugía guiada va a ser cero precisa. Aunque hayamos hecho todo lo demás, todo lo que hemos hecho previamente, hayamos intentado controlar cada uno de los errores, ¿vale? Este es un error humano, ¿vale? No es tanto tecnológico ni técnico, sino más bien de fijarse en los detalles, ¿vale? Y este detalle es de los más importantes dentro de lo que es el diseño de la guía propiamente. Por otro lado, tenemos la extensión de esa guía. Tenemos la misma guía, dos ejemplos diferentes, el izquierdo un mal ejemplo y el derecho un buen ejemplo. Yo antiguamente siempre hablaba cuando daba los cursos, hablaba del efecto trípode, no yo, con permiso del doctor Vicente Ferrer, que es con quien daba los cursos en su día, éramos nosotros, hablábamos siempre del efecto trípode. ¿Qué es esto del efecto trípode? Si nos fijamos en esta férula rosa, veremos que por un lado está muy recortada, lo cual genial, muy minimalista, muy cómoda, pero sobre todo veremos que no se extiende más allá, mucho más allá de la línea media. ¿Esto qué significa? Que si encima le sumamos que hemos elegido mal el eje de inserción, esta férula puede bascular perfectamente vestíbulo palatinamente. Puede hacer un vaivén, ¿vale? Sin embargo, si esa misma férula, incluso aunque no la hubiéramos extendido tanto por el paladar, que ahora hablaré de eso, la hiciéramos así de corta, pero nos extendiéramos pasado la línea media y siendo generosos, lo que va a ocurrir es que en esta zona, cuando intente bascular vestíbulo-palatinamente, aquí vamos a tener un tope oclusal que lo va a impedir. Y aquí delante, cuando quiera bascular vestíbulo-palatinamente, ¿vale? Aquí vamos a tener un tope oclusal que va a impedir esa basculación. Con lo cual, extender la férula adecuadamente es crucial para que esa férula se quede quieta, que es básico. O sea, si nosotros hacemos toda una cirugía guiada y esa férula cuando la vamos a utilizar se mueve, pues no tiene ningún sentido. Por otro lado, decía que tradicionalmente siempre hablaba del efecto trípode, pero ese efecto trípode, con el tiempo, he podido ver que no es necesario tampoco extenderse mucho hacia el otro lado, siempre y cuando yo tenga un tope de algún modo que me impida esa basculación. Y eso lo puedo conseguir, este es un poco un ejemplo exagerado, pero podría hacer una férula igual de corta que esta,
pero se puede conseguir extendiéndose y haciendo un buen apoyo, tanto por palatino, un apoyo muy generoso. De hecho, aquí sería conveniente escanear este trozo de paladar para extenderse por aquí. Y también por vestibular, extenderse mucho más allá, incluso del diente, pisar la encía, llegarse casi hasta el fondo de vestíbulo. Cuando hacemos eso, obtenemos un efecto trípode. Si además, adicionalmente, nos la llevamos hacia el otro lado, pues esa férula no va a bascular absolutamente nada, ¿vale? Entonces, este es otro error que podemos introducir propiamente en el diseño y que conviene tener en cuenta a la hora de diseñarlo. Por último, más errores. Tenemos cómo configuramos el orificio por donde vamos a hacer la cirugía, lo que es el orificio guía o el, como dicen en Blue Sky Plan, el tubo guía del software. Esta traducción yo creo que se podría hacer un poco mejor. Con tubo guía es suficiente. Y va a depender también de... Hay que tomar decisiones antes de ejecutar. Entonces, vamos a pensar si vamos a trabajar con anillas metálicas incrustadas en la férula que vayamos a fabricar o, por el contrario, vamos a fresar directamente a través de la férula sin necesidad de colocar anillas. Esto daría para un seminario entero prácticamente la explicación de cómo se puede hacer y cómo conviene hacerlo sin anillas, pero se puede, ¿vale? Entonces, evidentemente, no voy a entrar en los otros dos valores, en lo que es altura y desplazamiento, porque igual es fruto de otra charla o de otro curso, pero sí nos vamos a centrar en el diámetro del agujero guía, ¿vale? Y dirás, aquí poco tienes que decir, lo pones correcto y ya está. Sí, pero es que el diámetro correcto no está tan claro cuál es. Y os explico. Eso va relacionado un poco después con cómo vamos a fabricar propiamente la férula quirúrgica. Como hemos dicho antes, siempre que un algo entra dentro de otro algo, hay uno que tiene que ser más grande que el otro. Es decir, si por ejemplo, en el caso de GMI, por ejemplo, las anillas, su diámetro externo más amplio es de 6 milímetros, no podemos configurar un orificio para alojar esas anillas que sea de 6 milímetros de diámetro, porque no van a entrar. Y si no entran, pues ya no la vamos a poder usar o vamos a tener que hacer trampas, rascar la férula para que entre. Entonces ahí ya perdemos toda la precisión. Entonces, tenemos que darle ese espaciador. Y aquí es donde puede entrar lo peliagudo. ¿Cuánto espaciador? Pues depende de si las imprimimos, depende de qué impresora usemos, qué resina, cómo está calibrada, la temperatura ambiente. Depende de muchos factores el que ese offset, ese espaciador sea mayor o menor, ¿vale? En el caso de Blue Sky Plan, más concretamente, como primicia os digo que GMI ya está en Blue Sky Plan, solo que está en periodo de revisión de comprobar que todo es correcto, ¿vale? Entonces, todavía no está abierto al público, pero ya es una realidad. Todo el catálogo de GMI está metido ya en Blue Sky Plan. Es cuestión de tiempo que comprobemos que está todo correcto y, por lo tanto, cuando GMI dé el OK, entonces se abrirá al público y ya estará. Entonces, como un ejemplo, en la configuración estándar que ponemos de anillas de GMI, el diámetro es de 6,10 porque la anilla es de 6 milímetros. ¿Quiere decir esto que esa configuración preconfigurada del software vaya a misa? No. 6,10 es un espaciador suficiente para la gran mayoría de máquinas para fabricar estas férulas. Pero puede ser que puntualmente, haciendo una calibración, ese 6,10 haya que retocarlo y poner 6,15, 6,20, incluso 6,30. Y eso corre a cargo del que diseña el comprobar cuál es el espaciador correcto, ¿vale? Entonces, no hay un valor correcto que vaya a misa, ¿vale? Lo mismo, sin anillas, lo que es el diámetro de la parte inactiva de la fresa, si no recuerdo mal, es 5,1. Entonces, 100 micras de espaciador sería algo razonable, por lo menos para empezar, ¿vale? Finalmente, tenemos la última etapa, que sería la etapa de fabricación, ¿vale? Es decir, hemos tomado los registros,
hemos diseñado lo que es la cirugía, hemos diseñado la férula y ahora tenemos que fabricar esa férula. Aquí es donde podemos introducir los últimos errores en todo el proceso, ¿vale? ¿Qué errores podemos introducir? Aquí. Pues depende de cómo lo fabriquemos. En esencia, y resumiendo mucho, tenemos dos tipos de fabricación, o bien aditiva, que sería lo que conocemos por impresión 3D, o bien subtractiva, que serían las fresadoras CNC, ¿vale? Fresadoras de 4 ejes, 5 ejes, ¿vale? Entonces, en cuanto a impresión 3D, ¿qué factores determinan el que esa férula que yo he fabricado sea exactamente igual a lo que yo había diseñado? Que no haya habido un cambio a la hora de fabricar, un cambio dimensional, que no haya habido diferencias. Pues influyen varios factores, ¿vale? Primero, obviamente, el tipo de impresora y su configuración. Esto, que es muy genérico, es importante porque, como todos sabéis, disponemos en el mercado de una amplísima gama de impresoras. Tenemos impresoras específicas dentales, que en mi humilde opinión de específico, a ver, iba a decir de específico no tienen nada, pero siendo justos, lo que tienen de específico es mucho. Es decir, son impresoras que se han diseñado primero con una calidad importante, ¿vale?, de fabricación, y segundo, donde todo el proceso ha habido un equipo enorme detrás que ha hecho un I+D enorme para que el usuario final poco menos que tenga que darle a imprimir y todo lo demás se haga bien, ¿vale? Entonces, ahí es donde entra una justificación, ¿vale?, más que justificada, de por qué son tan caras y tan baratas las otras. Las impresoras que no son dentales antiguamente funcionaban, pero era complejo conseguir sacar calidad de ellas. Se podía, pero era muy difícil. Lo bueno es que han ido evolucionando muchísimo y el nivel, o sea, el nivel de detalle y de precisión y de fiabilidad ha crecido muchísimo, mucho, mucho, mucho. El único pero es que hay que saber lo que se hace. Hay que dedicarle tiempo, entender muy bien esas máquinas, entender muy bien el proceso para que poderle sacar el partido adecuado. Entonces, de ahí que es importante conocer con qué máquina estamos trabajando, porque la calibración de la resina, en el caso de impresoras, vamos a llamarlas de bajo coste, es muy importante. Y es muy importante hacerla y hacerla muy bien, porque si no, como todo proceso de fotopolimerización, lleva inherente un grado de contracción, unos cambios dimensionales de la propia resina al pasar de líquido a sólido. Y todo eso va a venir influido por cómo hayamos configurado la impresora para que imprima correctamente, ¿vale? Entonces, como veis, es un tema complejo y que no es tan sencillo como, bueno, lo he hecho todo bien, pues le doy a imprimir y tiene que estar bien. Como mínimo es bueno conocer cuáles son las limitaciones, hasta dónde puedes llegar para saber lo que tienes entre manos. Otra cosa que es importante, y quizás aquí digamos que hay un peligro con eso, en las impresoras dentales, te las venden en un pack que está muy bien porque es un software para controlar esa impresora, unas resinas que ya están precalibradas, en todo caso se puede hacer una calibración fina para acabar de rematar. Está todo muy mascado, incluso al nivel de que le soltamos la férula quirúrgica y el software solo nos la mueve, nos la pone en la orientación correcta y nos pone todos los palitos, todos los soportes. Esto es peligroso, porque al final sí que es verdad que hoy en día con la inteligencia artificial estas cosas van mejorando, pero yo creo que estos automatismos a veces dejan mucho que desear. Os pongo un solo ejemplo, que eso yo creo que ningún software de impresora dental se hace de manera automática. Y creedme que marca una diferencia muy grande. Cuando nosotros tenemos una férula quirúrgica, por ejemplo, de un unitario, es decir, un único orificio, la manera más precisa de que ese orificio salga con el diámetro correcto, asumiendo que está bien calibrada la resina, es poniéndolo perfectamente perpendicular a la plataforma. Me da igual cómo quede el resto de la férula, pero ese orificio tiene que estar perpendicular.
Si hago eso, ese orificio va a ser la parte más fiable con diferencia de la férula, ¿vale? Entonces, eso en un automatismo no va a ocurrir, ¿vale? Por lo tanto, es relevante la orientación que tome esa férula dentro de la cama de impresión, ¿vale? También es relevante dónde y cómo ponemos esos soportes. Los soportes son necesarios, no quería extenderme en para qué sirven, pero nos quedamos con que son obligatorios, no hay otra manera, ¿vale? Sí se me ocurren otras, pero no muy ortodoxas. Entonces, asumiendo que tenemos que poner soportes sí o sí, es muy importante donde los pongamos. Tener en cuenta que por la manera que tienen las impresoras 3D de imprimir, las de resina, se generan unas fuerzas de tensión cada vez que sube la plataforma y vuelve a bajar para hacer la siguiente capa, se van haciendo capas. Entonces, esas fuerzas de tensión se van a repartir de una manera o de otra en función de esa orientación y también de dónde estén contactando cada uno de esos soportes. Esos soportes son como tirantes que cada vez que sube y baja tiran de la superficie, ¿vale? Entonces, si yo coloco muchos soportes en esta área plana, que es la que tiene que hacer tope con la fresa, aquí en lugar de un área plana me va a salir una patata frita, ondulada. Entonces, ahí ya lo que es el tope ya no se va a hacer exactamente en la zona, ¿vale? Entonces, es muy relevante dónde y cómo ponemos esos soportes. Y finalmente, dentro de lo que es la impresión 3D, independientemente de que sea un tipo de impresoras u otro, es muy importante también cómo lo postprocesamos. Porque al final todos estos materiales dentales que nos venden para imprimir en 3D, primero nos aseguran una biocompatibilidad certificada, pero solo únicamente si hemos hecho bien todo el proceso. ¿A qué me refiero con esto? Las resinas en estado líquido, como mínimo, son tóxicas, ¿vale? O sea, yo no tomaría un trago de una resina en estado líquido porque probablemente muy bien no me sentaría, ¿vale? Y sin embargo dicen que son biocompatibles. Entonces, lo que te están diciendo es que lo que es biocompatible es el producto final. Entonces, si yo he impreso una férula quirúrgica supuestamente biocompatible y no la postproceso bien o me quedo a medio postprocesar, voy a tener una cantidad de monómero que no ha reaccionado ahí en el espesor de la férula, que eso me puede generar problemas. La realidad es que tampoco los va a generar, pero yo por si acaso postprocesaría bien las cosas. Siempre vamos a encontrar algún paciente que es un poquito más sensible de la cuenta y a lo mejor con ese, pues como mínimo le producimos una irritación. En cuanto a fiabilidad, pues es importante la resina que hemos utilizado. Justificación de utilizar una resina y no otra, pues por lo pronto el grado de contracción. Hay resinas que cuando tú has sacado la impresión, esa férula la tienes que meter en un cajón de polimerizar, no voy a entrar en detalles, pero en ese estado, si la resina no está muy bien formulada, puede pasar que me haga una contracción enorme y entonces esa férula luego ya ni me entra en boca. Con lo cual, todos esos factores son buenos tenerlos en cuenta en todo lo que es el proceso de fabricación con impresión 3D independientemente del tipo de impresora, ¿vale? Entonces, recomendaciones para un poco controlar esos errores de los que hemos hablado. Primero, que conozcamos muy bien la impresora con la que estamos trabajando y que aprendamos a usarla muy bien. Segundo, comprobar si procede con un test de calibración que la resina está bien parametrizada, es decir, que todos los tiempos de exposición y todo son correctos para que el objeto resultante sea dimensionalmente exacto. Como os he dicho antes, los orificios guía, siempre que se pueda, lo mejor es colocarlos perpendiculares a la plataforma de impresión, ¿vale? Y luego colocar los soportes más finos posibles, ¿vale? Los más finos posibles quiere decir los más finos que te permitan que la impresión no te falle, pues el más fino posible, porque cuanto más fino sea, menos distorsión me va a generar sobre la superficie del objeto.
Y luego, sobre todo, a la hora de postprocesar, eliminar muy bien los residuos de resina no polimerizada y secar muy bien con aire la férula antes de meter en los cajones de polimerizar. ¿Esto a qué se debe? Al final hay un tema que algunos cajones de polimerización utilizan gas para desplazar el oxígeno, para lidiar con la capa inhibida, etcétera, etcétera. Pero no creo que sea necesario sofisticarlo tanto, aunque si se tiene, pues fantástico. Pero normalmente siempre cualquier resina, o sea, todas las resinas y para cualquier aplicación, una vez sale de la impresora, queda el objeto impregnado de resina líquida pegada, ¿vale? Y todo eso hay que eliminarlo de la superficie. Normalmente, lo más habitual es con alcohol isopropílico, porque esto disuelve la resina líquida. Entonces, de lo que se trata es de conseguir una superficie que esté libre de resina sin fraguar. Entonces, aquí no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero entiendo que esa capa inhibida con el isopropílico nos la hemos comido, ¿vale? Entonces, no creo que sea tan importante desplazar el oxígeno, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí que es verdad que si no secamos muy bien, no evaporamos muy bien todo ese alcohol que hemos utilizado, se va a quedar una mezcla de alcohol con restos de resina, se va a quedar ahí pegada, ¿vale? Y cuando lo postprocesemos, se va a postprocesar, pero la superficie nos va a quedar siempre pegajosa, ¿vale? Entonces, el protocolo correcto sería lavar muy bien, secar muy bien, es decir, cuando metamos esa férula en el cajón de polimerizar, si la tocamos con los dedos desnudos, tiene que estar seca, no puede estar pringosa, si no, no va al cajón, ¿vale? Y luego ya la metemos a postprocesar para que esté lo mejor fraguado posible. Por último, tenemos otra posible manera de realizar férulas quirúrgicas, que sería con una fresadora, ¿vale? Aquí sí que es importante, igual que hemos dicho con las impresoras, tener en cuenta qué tipo de fresadora tenemos. No es lo mismo una fresadora de 4 ejes que una de 5 ejes. Evidentemente, con una de 4 ejes, no digo que no se pueda, pero conviene no hacerlas, ¿vale? Porque con 4 ejes no son suficientes para poder reproducir todas las angulaciones posibles que puedan tener los recovecos de una férula, ¿vale? Entonces nos podemos encontrar con que para poder fabricar eso, la fresadora sobrefrese y entonces nos haga una férula totalmente desadaptada. Entonces al final nos ceñiríamos a fresadoras de 5 ejes, ¿vale? Que son, en principio en España, solo se pueden tener en laboratorio, que yo sepa, ¿vale? Es decir, que ahí correría a cargo de los técnicos fresar esas férulas quirúrgicas. Claro, ¿qué pasa? Que las fresadoras tampoco son infalibles, por muy sofisticadas, muy caras y muy buenas que sean, tienen sus cositas. Estoy seguro que me están escuchando ahora gente que probablemente de este tema sabe muchísimo más que yo, por eso no quiero entrar mucho en detalle porque reconozco que en este área pues soy un poquito ignorante. Pero lo que sí sé es que hay varios factores, probablemente haya más, que puedan influir en la precisión del objeto obtenido en una fresadora de 5 ejes, por muy buena que sea. Por un lado tenemos que cuando fresamos estamos utilizando una serie de instrumentos, de fresas, que a base de ir fresando pues se van desgastando. Es decir, que no fresan igual recién estrenadas, nuevas, que cuando llevan 50 fresados. Se van como desgastando, van perdiendo volumen, como quien dice. Entonces, al final, si utilizamos la misma herramienta para hacer lo mismo, pero esa herramienta una está a estrenar y otra está muy gastada, no lo va a hacer de igual manera. Entonces, ahí podemos introducir un pequeñísimo, es verdad, pero podemos introducir un pequeño error, ¿vale? Igual que hablábamos con el CBCT, quizás es necesario periódicamente hacer una pequeña calibración de dicha fresadora, porque como toda máquina que
que la componen elementos mecánicos, pues esos elementos mecánicos pueden sufrir un desgaste tal y se pueden descalibrar, ¿vale? Entonces, no sería mala idea, perdón, pasar por una calibración cada cierto tiempo. Y luego, parece que no es tan crucial en impresión 3D, pero sí en fresado. Es importante que cuando diseñemos en el software, ya sea una férula quirúrgica, ya sea una corona, sea un puente, el software haya tenido en cuenta la anatomía de la fresa que va a utilizar la fresadora, es decir, qué forma tiene, qué grosor, qué largura, todo eso. Si lo tienes en cuenta en el mismo momento de diseñar, ese diseño se va a poder adaptar mejor a esa fresadora y por lo tanto esa fresadora va a poder hacer mejor ese diseño que tú le has mandado. En otras palabras, no todos los diseños son válidos para fresar de manera fiable en cualquier fresadora. Es un poco más complejo que eso y es bueno tenerlo en cuenta, ¿vale? Nada más que decir con las fresadoras. Con menos haces más. O sea, las fresadoras, la única pega es que son aparatos bastante costosos, que solo se pueden tener en laboratorio, no se pueden tener en clínica, con lo cual queda muy restringido a una parte de nuestra profesión, lo que sería a laboratorio. Y los materiales son muy caros también. Entonces, al final hay que poner en una balanza si compensa o no compensa. Si ese grado de precisión extra que supuestamente nos da la fresadora compensa frente a la diferencia que nos pueda dar una buena impresora. Personalmente creo que no. Es una diferencia inapreciable si se hacen bien las cosas. A ver, ahora. Esto ya lo he dicho. En cuanto a recomendaciones para el tema de la fresadora, calibrar la fresadora periódicamente. Conviene hacerlo. Llevar un buen control del gasto de fresas. Yo soy el primer inconsciente que no cambia las fresas de su fresadora cuando hace coronas y eso hasta que se parten. Y eso no debe hacerse, ¿vale? Las fresas hay que tenerlas lo más nuevecitas posibles en todo momento. Y luego lo que decíamos, si es tan importante adaptar el diseño a la fresadora propiamente, es decir, a adelantarse a ello, ahí sí que si queremos hacer férulas quirúrgicas fresadas, no es mala idea hacer uso de sistemas cerrados o no tan abiertos, ¿vale? Por ejemplo, por decir, tampoco quiero hacer publicidad, pero el único que yo conozco así es el sistema de Sirona, de InLab. Es verdad que sus férulas quirúrgicas, el CEREC Guide, es un poco limitado, pero lo que hace lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque el mismo software que diseña todo es el que luego va a mandar a fresar, con lo cual se tiene en cuenta todo el proceso. En Exocad sí que se puede tener en cuenta. Tú le dices, voy a usar una fresadora de 5 ejes con este tipo de fresa, tal. Entonces, Exocad también sería otra opción donde, o Exoplan en este caso, donde podríamos hacer una férula quirúrgica donde pudiéramos sacarle el máximo partido, el máximo rendimiento a lo que vamos a utilizar luego, que es la fresadora. Pero si no vamos a utilizar fresadora, pues Blue Sky Plan, por ejemplo, es una opción muy, muy buena, en mi opinión, de las mejores a día de hoy. Entonces, es bueno conocer esas tolerancias de la fresadora. Es decir, yo cuando con una fresadora quiero fresar un orificio de 6 milímetros, muy probablemente ese orificio, después de haberse fresado, no va a medir exactamente 6 milímetros. Va a medir, me lo invento, 5,99, por decir algo. Entonces, esa pequeña tolerancia, ese pequeño error, es bueno conocerlo. Si es más amplio o menos amplio, para poder adelantarse a él y en el propio diseño compensarlo para que el resultado final sea lo más fiable posible, ¿vale? Y por último, y no menos importante, tenemos propiamente la ejecución. Digamos que ya lo hemos hecho todo: toma de registros, diseño de, o sea, alineación de modelos, diseño de cirugía, diseño de guía quirúrgica, la hemos impreso, la hemos fresado,
y hemos intentado en cada uno de esos pasos intentar controlar bien cada uno de esos errores para que la suma total de ellos sea lo más pequeño posible. Pero es que nos podemos encontrar con errores o con problemas, a veces más que errores, en la propia ejecución, que no tienen que ver tanto con lo que hemos hecho previamente. Por ejemplo, en sectores posteriores, sobre todo inferiores, con aperturas limitadas, el problema con la cirugía guiada es que tenemos fresas que son mucho más largas que las de cirugía convencional. Si hay veces que incluso es difícil colocar bien un implante en una apertura limitada, en un sector posterior con una fresa de cirugía convencional, pues imagínate si le sumamos mínimo 10 milímetros más de fresa. Hay veces que eso puede resultar incluso una contraindicación absoluta, o sea, decir, no la puedo hacer. Pocas veces, pero a veces pasa. Entonces, al final, hemos hecho todos los esfuerzos posibles por minimizar errores y al final esa férula quirúrgica la tenemos de adorno, porque no la podemos usar, ¿vale? Entonces, una de las cosas que no tenemos en cuenta, porque es difícil de tener en cuenta, es cuánto abre el paciente. Cuando nosotros estamos diseñando sobre un modelo, sobre un CBCT, no tenemos al paciente en máxima apertura. No tiene mucho sentido, pero si hiciéramos un CBCT en máxima apertura, con todas las dificultades que yo conllevaría hacer un CBCT así, pues a lo mejor podríamos adelantarnos al problema y decir, no me va a caber la fresa, pues ya ni lo hago, me adapto, me invento cosas, ¿no? Ojito con las crestas en filo de cuchillo, ¿vale? Estas crestas que incluso hay mucho hueso, pero que acaban en una punta afilada. Estas crestas, debido a que esa cirugía guiada de la que hemos hablado no es 100% exacta, es muy exacta, pero no 100%, nos puede pasar que la cirugía la tengamos lo suficientemente desviada como para que la fresa no entre totalmente recta en ese filo de cuchillo y se nos resbale hacia afuera, desplazando incluso la férula, ¿vale? Entonces, mucho cuidado porque esas son muy problemáticas. Luego tenemos otro problema, que nosotros estamos diseñando cosas en unos modelos que no tienen movilidad los dientes. Aunque sean súper periodontales, el modelo STL, los dientes se quedan quietos. Entonces, si no tenemos en cuenta eso, ¿qué nos puede pasar? Que todo esté perfecto y la férula encaje perfecta, pero luego todo en bloque se mueva por la movilidad de los dientes. Así que, ojito con eso también. Otro problema otro error que a veces cometemos es sobrefresar. El problema que tiene la cirugía guiada es que perdemos el tacto clínico, porque al pasar por una anilla estrecha que me sujeta esa fresa, la fricción que notamos no es la fricción del hueso, muchas veces es la fricción de la fresa con la férula, entonces perdemos totalmente el tacto. Entonces, hay veces que lo que nos pasa tanto a la hora de fresar como a veces incluso a la hora de colocar el implante, cuando la fresa ya hace tope, no puede bajar más, pero sí puede dar vueltas. Entonces, un error garrafal es hacer tope y seguir fresando, porque entonces lo que estamos haciendo es desmenuzar todo ese hueso y toda la posible estabilidad primaria que habíamos quizás conseguido la vamos a perder por completo y no nos vamos a dar cuenta, porque no notamos esa fricción. Y luego, por último, y no menos importante, la osteonecrosis que podemos causar por sobrecalentamiento. Las férulas quirúrgicas tienen un gran hándicap y algunas cajas quirúrgicas intentan compensarlo haciendo unas fresas como medio cortadas para que el suero pueda colarse dentro del orificio. La realidad es que el suero que entre dentro del orificio va a entrar poquísimo y desde luego al lecho ya no llega nada, con lo cual no tiene mucho sentido cambiar todo el diseño para intentar hacer algo que es una batalla perdida, ¿vale? Entonces hay que adaptar la técnica quirúrgica para asegurarnos que no producimos una osteonecrosis y se nos fracase todo a pesar de haberlo intentado hacer todo bien. ¿Qué recomendaciones doy yo personalmente para intentar solventar estos problemas? Pues en los sectores posteriores con aperturas limitadas, en los que se puede, porque no en todos se puede, pero hay en muchos que abriendo el anillo guía, haciéndole una apertura lateral, ¿vale? Siempre y cuando la circunferencia
de lo que sería el orificio guía es una circunferencia. Siempre y cuando pasemos más allá de 3/4 de circunferencia, va a seguir guiando, la fresa no se va a poder escapar, pero la vamos a poder introducir lateralmente para luego recentrarla y poder hacer la cirugía. En muchos casos, este pequeño truco puede hacer que cirugías que no podíamos hacer guiadas, las podamos hacer guiadas. Y obviamente habrán casos que ni con eso se va a poder, porque es una apertura muy, muy limitada. En cuanto a las crestas óseas en filo de cuchillo, pues yo lo que más recomiendo, más que ir con cuidado, porque el problema de la cirugía guiada, si no abrimos colgajo, es que no vemos lo que está pasando. Confiamos en lo que hemos planificado. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos casos sí es recomendable abrir colgajo y regularizar ese pico, ¿vale? De manera que si nosotros tenemos una tabla más planita, es más difícil que la fresa se nos desvíe. Para ello, en el propio diseño de la cirugía, lo vamos a tener en cuenta, que vamos a quitar el pico óseo, el filo de cuchillo, por lo tanto el implante va a ir más abajo, ¿vale? En cuanto a los dientes adyacentes con movilidad, depende de la situación, poco hay que se pueda hacer, más que tenerlo en cuenta, asumirlo y trabajar, diseñar con buenos márgenes de error. Es decir, si tenemos un hueso generoso, bien amplio y todo eso, no hay tanto problema. Sí, el implante me puede quedar un poco más aquí, un poco más allá, pero me va a quedar dentro del hueso. Ahora bien, en casos extremos, si no queremos convertir ese caso en edéntulo, que sería una opción, lo que podemos hacer es una ferulización previa. Ferulizamos todos los dientes posibles para minimizar ese movimiento y solo entonces realizamos todos los registros, es decir, el CBCT y el STL, para que tomar los registros en la situación real, que es ferulizado. Con eso, en muchos casos, podemos mejorar muchísimo la precisión. Ahora bien, en casos extremísimos, incluso ferulizándolo todo, pues se mueve todo en bloque, ¿vale? Así que eso hay que valorarlo. El mal asentamiento de la férula. Hay veces que, ese es otro que además creo que antes me lo he saltado. Es importante asegurarse que todo ese trabajo que hemos hecho, cuando coloquemos la férula, está a fondo, que no nos ha quedado levantada o por un lado o algo, porque si no todo va a estar torcido. Entonces, para nosotros comprobar si ese asentamiento ha sido correcto, es bueno hacer ventanas de comprobación, es decir, cortar la férula por oclusal en algunas zonas para poder ver los dientes y ver el perfil, ver cómo realmente está apoyando la férula a fondo, ¿vale? Y por último, ¿qué pasa con la osteonecrosis? En mi opinión, casi inevitablemente hay que hacer el salto y el cambio a hacer un fresado biológico en el 100% de los casos. Claro, hay gente que me puede decir, pero eso es imposible, tal. A ver, es verdad que cuando tenemos corticales muy duras y fresamos a 50 revoluciones por minuto, o le damos con un martillo o eso no hay manera. Entonces, la propuesta es la siguiente. Sería pasar las 2 primeras fresas, las más finitas, para romper esa cortical a 500 revoluciones, a 800, a las que haga falta. Asumimos que estamos haciendo una osteonecrosis puntual en esa zona, pero luego todo el resto del fresado lo vamos a hacer biológico. Cuando ya hayamos salvado ese obstáculo que es la cortical, pues ya en el hueso trabeculado vamos a hacer un fresado biológico a 50 revoluciones por minuto. De esa manera, la pequeña necrosis que hayamos podido realizar en ese primer fresado, con el fresado biológico nos lo vamos a llevar, ¿vale? Esa sería la manera de hacer fresado biológico en el 100% de los casos, ¿vale? Se vive mucho mejor, sabiendo que a 50 revoluciones por minuto es casi imposible que sobrecalientes el hueso. Y es que muchas veces trabajas hasta sin suero, con lo que ello implica, porque el suero tenemos que tener detalles en cuenta. Y es que es bueno trabajar con suero, aunque vayamos a fresado biológico, pero no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me ha pasado alguna vez y fastidia bastante que yo el suero, por ejemplo, lo enfrío. Lo pongo en la nevera, porque el suero la única función que tiene es refrigerar, pues si está frío refrigera mejor. ¿Qué pasa? Que hay veces que yo anestesiado esta zona y cuando voy a trabajar con suero frío, en el otro lado que no está dormido tiene sensibilidad extrema y no puedo. Entonces, trabajar sin suero es limpio, cómodo para el paciente
y te quedas muy tranquilo. Yo recomiendo sí o sí el fresado biológico. En resumen, lo que os quería mostrar en esta pequeña charla cortita era que no es solo todo lo que brilla, que la cirugía guiada es muy precisa y merece muchísimo la pena, pero que es importantísimo que seamos conscientes de dónde están los errores y a qué nos puede llevar eso, ¿vale? Es verdad que si manejamos errores muy pequeños y el caso nos lo permite, son errores asumibles, porque estamos hablando de que se me ha desviado 50 micras hacia mesial. No es relevante, no pasa nada. Ahora bien, tenerlo en cuenta siempre que queráis hacer, que no digo que no se pueda hacer, pero sí digo que si una técnica de cada, vamos a exagerarlo, 50 veces una te sale mal, puede ser suficiente como para no optar por esa técnica, ¿vale? Aunque te salga muchas veces bien. ¿Por qué digo esto? Porque si yo pretendo, sobre todo en arcadas completas, que es donde más error podemos acumular, si yo pretendo diseñar una cirugía, diseñarme un provisional no rebasable, un provisional para atornillar directamente, tenerlo todo preparadito, que eso sería maravilloso, porque sería poner los implantes y, oye, yo ya tengo mi provisional, lo atornillo y adiós, paciente. El paciente encantado porque hemos tardado muy poco y todo lo que tú quieras y le hemos molestado poco. Pero ¿qué pasa? Que ya habéis visto que hay errores que no podemos controlar, que ni siquiera podemos cuantificar. Entonces, si queremos hacer algo con tanta precisión como es un atornillado directo, en cierta manera podemos llegar a decir que estamos siendo incluso temerarios. Oye, que no me voy a meter, que si alguien lo hace, que seguro que habrá quien lo haga, y me como mis palabras, y le sale bien y perfecto, estupendo. Pero yo creo que es lo suficientemente grave el tener un provisional, que nuestro protésico lo ha preparado, que tiene un coste en tiempo, en material, en todo eso. Y solo una vez que eso nos fracase y tengamos que destrozar el provisional para convertirlo en algo rebasable y tal, me merece la pena y a mí personalmente me da mucha más tranquilidad preparar un provisional, ¿por qué no? Tenerlo preparado, pero que sea rebasable. Porque ese rebase me va a poder compensar los errores pequeñísimos que voy a tener si he diseñado y hecho todo el proceso muy bien y prestando atención a todos los detalles, ¿vale? Entonces, cualquier pequeño error que yo tenga con la propia resina de rebase, lo voy a compensar inmediatamente. Y un rebase no te estoy hablando de un rebase con kilos de material. Estamos hablando de hacer una chimenea un poquito más holgada de lo normal y a veces ese rebase es el cemento, solo que más capa de cemento, lógicamente. Entonces, en mi opinión, mi humilde opinión, creo que para este tipo de cosas es bueno tomar conciencia de dónde están los límites y no caer en errores y sobre todo, ahora esto se queda grabado y voy a decir algo que a lo mejor no debería, pero ¿por qué no? A veces pecamos, incluyo yo el primero, de soberbia, nos volvemos un poco dioses y creemos que todo lo podemos y todo lo hago todo bien. No, si algo puede salir mal, ten por seguro que te puede salir mal, así que cuidado, ¿eh? Y nada más, eso es todo cuanto os quería enseñar. Espero que no os haya aburrido mucho, que veo que aún ha aguantado gente, que no se me ha ido todo el mundo, así que yo con eso ya me doy por satisfecho y contento. Así que dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias. Ahí tenéis mi email, mi página web de mis cursos y estoy a vuestra disposición para responder preguntas y, bueno, para ayudar en lo que pueda ayudar, como siempre. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Raúl. Ha sido, yo creo que muy interesantísima, muy práctica, muy relacionada con el día a día de cada uno. Y de hecho te puedo confirmar que han habido unas cuantas preguntas. Vale. Voy a intentar, en primer lugar, como el doctor Avilés de Nicaragua ha hecho algunos comentarios, unas preguntas, me gustaría pedirle si pudiera conectarse, si no, yo las voy a leer las preguntas, pero como hay algún comentario,
Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas, doctor. Buenas. ¿Qué tal? Doctor Eh, Avilés, para que no lo conozcáis, también es miembro del Comité Científico de GMI y creo que ha hecho unos comentarios muy interesantes y unas preguntas que probablemente, como se han hecho en algún momento de la presentación, quizás podrás orientarnos mejor, por sí, favor. el asunto es que he estado trabajando bastante con la cirugía guiada impresa, ¿verdad? Con resina. Eh, por ejemplo, cuando usted explicó el extender la guía para que no hiciera ese efecto de palanca, me llamó la atención porque eso se puede trabajar bien sin colgajo. Pero, por ejemplo, muchas veces tenemos que abrir colgajo y tenemos que suturar los colgajos y extender. Si tenemos extensión con la resina, nos va a imposibilitar. Entonces, puede ser Correcto. algo o que yo lo vi en la charla y el doctor dijo que le extendiera. Y llegó el momento quirúrgico, esto no me sirve. Y entonces ya todo el sistema se echa a perder. Correcto, correcto. Yo en esos casos, obviamente, la gran ventaja, en mi opinión, que tiene planificar una cirugía guiada es planificarla. Eso es lo maravilloso. De hecho, ya hay muchas veces que digo, mira, si luego no lo haces guiada, no importa. Yo todos los casos los planifico como si fueran a ser guiados. Es verdad que casi todos acaban siendo guiados. Pero, ¿por qué es importante? Porque yo me puedo adelantar a todos los posibles problemas que pueda ir viendo. A medida que tú vas diseñando y vas tomando decisiones cuando diseñas, te vas dando cuenta de cosas que en el momento intraoperatorio ya no son sorpresas. Entonces, el tema del colgajo, tú previamente, en la mayor parte de casos, ya sabes si vas a abrir colgajo o no. Si, por ejemplo, vas a regularizar o si vas a tener que hacer una regeneración ósea, ya sabes que vas a abrir un colgajo. Entonces, tú puedes, quizás no de manera exacta, pero tú puedes adelantar por dónde va a ir tu colgajo y por esa zona tú puedes liberar la férula. Entonces, tú puedes extender la férula en el caso de que vayas a abrir colgajo y no puedas apoyar en paladar porque quieres abrir un colgajo generoso. Entonces, lo que tienes que hacer es extenderte por diente, no por paladar. Y si en el otro lado, en el otro cuadrante, puedes extenderte un poco por paladar, pues también te va a ayudar. Pero totalmente de acuerdo con lo que dices, Gerardo. O sea, no todo se puede, pero sí que es bueno tener, digamos, todas tus armas y saber cuál puedo usar en cada momento. Pero sí, sí, es muy buena apreciación. Creo, hay algo que es una pregunta. Yo utilizo un protocolo de ultrasonido para limpiar, desinfectar la limpieza final de la guía quirúrgica, Vale. que creo que en una de sus conferencias anteriores usted estuvo hablando, o no me acuerdo, uno de los doctores Sí, que hicieron una tripartita de sí, conferencia. sí, sí, sí. Entonces, hay unos ultrasonidos que traen incluso hasta para aumentar temperatura, ¿verdad? ¿Qué recomendación hace usted si le subimos temperatura? ¿Qué líquido se utiliza para meterle en ultrasonido? ¿Cuánto tiempo? Vale, mira, Eh, eso. este es un tema muy interesante y me hace gracia que me saques a relucir aquellos vídeos que fueron, yo me lo pasé genial haciendo esos vídeos, la verdad que estaban muy bien, pero ha llovido mucho, como decimos aquí, desde entonces. Y lo que en su día recomendaba, pues hoy quizás te recomiendo otra cosa, porque lo bueno que tiene y malo que tiene esta tecnología de impresión 3D es que en el fondo tiene 2 días y se van viendo cosas, se van descubriendo cosas. Entonces, yo con el tiempo cada vez lo he ido simplificando más. No en tiempo, me lleva a veces más tiempo hacerlo, pero sí en lo que es el proceso en sí. Yo ahora mismo no recomiendo dar baños de nada, absolutamente de nada, ni con ultrasonidos ni sin ellos. ¿Por qué? Pues porque estas resinas, y puedes hacer la prueba, coge una férula quirúrgica, lo exageras para ver que realmente es así. Métela dentro de alcohol isopropílico y mira a ver cómo está el día siguiente. Verás que está blanda, deshecha. ¿Por qué? Porque ha ido absorbiendo ese alcohol isopropílico. Entonces, en mucha menor medida, estamos debilitando la estructura de esa férula, la estamos volviendo más frágil. Y si encima le estamos metiendo un baño de ultrasonidos, pues todavía más. ¿Es relevante? Pues a lo mejor no. Pero si queremos tener la máxima calidad, la máxima dureza de esa resina, lo mejor es lavarlo con isopropílico, pero yo sé que va a sonar como muy simple, muy simploide, pero realmente es que lo que he visto que es más efectivo. Un cepillo de prótesis
y bien frotado, nunca sumergido, ¿vale? Hay muchos cajones de lavado profesionales, por ejemplo el de Springray, que si te fijas no sumergen, lo que hacen es salpicar, ¿vale? Entonces es importante no sumergir. Hay otros profesionales que sí sumergen y yo creo que eso es contraproducente. Entonces al final, más simple, 0 máquinas, frotar bien, incluso los bastoncillos de estos de limpiar oídos típicos, pues son perfectos, tienen el tamaño perfecto para impregnarlos de alcohol isopropílico y limpiar bien por dentro los agujeros guía. Porque eso es el gran olvidado y hay veces que se nos cierra el agujero, no sabemos por qué, creemos que está todo bien y es porque nos ha quedado algo de residuo dentro que al postprocesar ha polimerizado y entonces se nos ha cerrado un poco. Entonces es muy importante limpiarlo muy bien. Y la última, después fue un comentario que usted lo aclaró. La última es que me ha pasado en brazos distales, como por ejemplo, tengo canino en diente y quiero poner la zona de premolar y molar. He sentido que la guía, como no tiene un soporte distal, la resina permite esto. Flexar. Entonces, eso puede hacer también una dirección diferente del fresado. ¿Cómo logra usted compensar esa? Porque nosotros hacemos presión. No, claro, totalmente. A ver, en casos muy extremos, esto es como una prótesis esquelética. Tiene cierta palanca y cierta flexión, ¿vale? Entonces, lo que es importante es minimizar al máximo esa flexión. Punto primero, la resina es relevante. No todas las resinas tienen la misma rigidez. Entonces, cuanto más rígida sea, mejor. Punto segundo, si queremos aumentar la rigidez de esa resina para evitar flexión, ¿vale? Dale más grosor. Cuanto más gruesa sea, más rígida va a quedar y más difícil va a ser que flexe. Eso sería lo sencillo, digamos, en el propio diseño de la férula. Y luego, aquí ya entramos en lo de antes. Si abrimos o no abrimos colgajo. En el caso de no abrir colgajo, pues extiéndete mucho, todo lo que puedas en apoyo mucoso, vestibular y palatino. Eso también va a minimizar el que te flexe, ¿vale? Entonces, al final, es como todo. Nos podemos encontrar con casos extremísimos donde pues tenemos que ir con cuidado, pero se pueden minimizar esos efectos, no eliminar al máximo, pero se pueden minimizar con esos pequeños trucos, dándole un buen grosor a la férula, eligiendo una resina muy rígida y teniendo un buen apoyo mucoso, ¿vale? Ante la duda, cuanto más te extiendas, mejor. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Lo felicito. Gracias. Hay un par de preguntas que han hecho varias personas, Juan Carlos Astonitas, Mónica Córdoba y Alejandro Gil. Hablan un poco, si nos pudieras un poco profundizar un poco en el concepto del fresado biológico, las revoluciones por minuto, el torque. Y hay una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo demora un fresado biológico frente a fresar a 800 revoluciones por minuto? Un poquito, si podías concentrar algunos aspectos. Mira, en esto, quien realmente os podría hablar largo y tendido y os podría dar datos muy concretos sería el doctor Vicente Ferrer, que él es el que realmente yo no me he inventado nada y el que me metió a mí en la cabeza ese concepto y lo he puesto en práctica desde ya mucho tiempo, fue él. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora de más con respecto a un fresado 800 revoluciones? Pues sinceramente no creo que mucho más. Al final no es más lento el fresado biológico, tiene sus detalles y es que se puede oír incluso cómo cruje el hueso, o sea, va tan lento que notas esa... o sea, incluso a pesar de haber perdido el tacto con la férula, con fresado biológico algo tienes de tacto, ¿vale? Porque va tan lento que vas desmenuzando el hueso. Tiene ciertas ventajas. Una ventaja, por ejemplo, es que si tú quieres recuperar hueso de lo que fresas, vas a recuperar un hueso que además no está lavado, está con hematíes, está con sangre, ¿vale? Entonces ese hueso es muy valioso, ¿vale?
En cuanto a la velocidad, yo no he notado una gran diferencia realmente de velocidad frente a hacerlo a alta revolución o a baja revolución, porque como os he dicho, las dos primeras fresas van a relativa altas revoluciones, que es donde realmente tú tienes obstáculo, que es la cortical propiamente, cuando la tienes, porque no siempre hay corticales densas. Y luego, ¿qué te iba a decir? Exacto, hacemos un fresado a alta revolución y luego el lecho ya se va ensanchando por sí solo, porque digamos que el hueso trabeculado, digamos, la fresa avanza sola, te quiero decir que no hace falta, no va mucho más lento. No os puedo decir más. En cuanto al torque, ni idea, siento no ser tan claro con esto, en esto sí que no os puedo dar tips. Y en cuanto a la velocidad, yo siempre trabajo a 50 revoluciones por minuto. Entiendo que el torque tiene que ser elevado, porque a velocidad tan baja, si tienes que romper hueso, tiene que haber un buen torque, pero no os puedo dar un número. Eso ya os digo, el doctor Vicente Ferreros podría hablar mejor y más en detalle de ese tema. Vale, había un comentario también de Juan Suárez Lamela, era un comentario que hablaba, supongo que por su experiencia, dice, las fresadoras se calibran periódicamente, semanal, diario, dependiendo del uso, y que las fresas tienen unas horas de uso máximas y que el propio aparato te las limita. Correcto. Por eso os he dicho cuando he hablado de fresadoras que era un ignorante del tema. O sea, digamos que sé que eso es así, pero no entro en detalle porque yo no tengo fresadora de 5 ejes, no la utilizo yo personalmente, entonces tampoco puedo entrar en detalle de algo que desconozco. Simplemente era una pincelada de que es importante, ¿vale? Entonces se agradece el comentario porque viene a corroborar lo que insinuaba de que no es llegar y fresar y ya saldrá todo bien, que tiene que ir todo bien calibrado, ¿vale? Entonces se agradece el comentario. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo sí que te puedo decir que la mayoría de la gente está dando las gracias y felicitando por la presentación. Una excelente, yo puedo confirmar, o sea, por lo que dice todo el mundo, pero la verdad es que desde mi opinión también ha sido excelente por los consejos prácticos, por los tips, por la sensación de la realidad que hay ahí del día a día, ¿no? Bueno, realmente solo decir que las gracias las tengo que dar yo, porque para mí a veces es hasta abrumador ver que tanta gente te está escuchando y no sé, yo agradezco muchísimo la atención y simplemente he intentado hacer la charla con la mayor humildad posible. Puede haber gente que no esté de acuerdo con cosas, yo estoy encantado siempre de discutirlo, pero bueno, mi intención era un poco ilustrar lo que creo que me he ido encontrando a lo largo de todos estos años haciendo cirugía guiada, con idea de que no se lo encuentren otros, porque a veces es muy desagradable tropezarse con ciertas piedras, ¿vale? Entonces, esa era mi intención. ¿Alguien ha levantado la mano? No veo ahora, no sé si... No, la ha quitado, pero Miriam vale. Barajas ha hecho así y luego la ha bajado. No sé si... Bueno, en fin, yo creo que es muy interesante que alguien exponga. Sí, Natalia levantó la mano. Espero que no la levanten para... No. Yo la levanto, Raúl, para darte las gracias y por la generosidad que tienes en enseñarnos lo que aprendes a base de errores, porque en esta ciencia vuestra el ensayo y error es como evolucionamos y que tú lo compartas te hace más grande todavía. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. A vosotros, de verdad. a vosotros. Pues vamos, si no veo ninguna pregunta más, yo te agradezco en nombre de GMI, de todo el equipo, tu disponibilidad, tu generosidad, como decía Natalia, y creo que puedo transmitir los agradecimientos de todo el mundo, gente de Argentina, de Nicaragua, de El Salvador, de Chile, de Colombia, de Perú, de Francia, de Portugal, por supuesto de España, y nada más, te damos las gracias y si no corto se va a inundar esto de agradecimientos y no voy a terminar porque el chat no para de
Bueno, Hay una última pues pregunta de Irene Ruiz, aprovecho, que dice, ¿los soportes son mejor ponerlos en la cara interna de la férula o la cara externa? esa es una muy buena pregunta y me vais a odiar, pero la respuesta rápida es depende. Lo temía. Pero bueno, voy a concretar un poquito más, porque si no es muy fácil decir depende y ya, bueno, hasta luego, ¿no? Mira, los soportes, yo personalmente los estoy colocando ahora mismo en la cara interna, ¿vale? Es verdad que los soportes me generan una pequeña distorsión en superficie, pero esa distorsión va a depender del grosor del soporte, ¿vale? De la punta, de dónde contacta. Cuando ese grosor es muy fino, muy fino, muy fino, apenas distorsiona nada y cuando extraes la férula es como un velcro, hace el mismo ruido, hace y se saca y queda limpia, ¿vale? Entonces, lo estoy haciendo así porque la resina que estoy utilizando junto con la impresora que estoy utilizando me permiten imprimir soportes de un diámetro muy, muy fino. Si no, sería para el otro lado, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo por la cara interna? Porque si pongo los soportes por la cara interna, la superficie plana de donde hace tope la férula, del anillo guía, siempre me va a quedar libre de soportes. Y esa superficie quiero que sea lisa, 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 lisa. ¿Vale? Entonces, ¿se puede imprimir al revés bien? Seguramente sí. Pero a mí me gusta más imprimirlo con todos los soportes por la parte interna de la férula. Comenta también Irene. ¿Qué grosor? ¿Qué grosor? Sí. Pues mira, a ver de memoria si me acuerdo. Ahora estoy poniendo soportes de... El cuerpo del soporte es de 1,20, 1 milímetro 20, y la punta de contacto estaba en 0,3, me parece, 0,3 milímetros. Sí, sí, te lo digo de memoria, tendría que mirarlo, porque he probado tantas configuraciones que no me acuerdo de memoria. Vale, pues yo creo que Irene le ha respondido a las preguntas. María Lourdes Castro pregunta, ¿qué resina y qué impresora usas? Vaya, vaya. Ahora mismo estoy usando, y porque se ha roto mi preferida y estoy esperando para arreglarla, una que se llama Anycubic Photon M3 Premium, ¿vale? Y remarco lo de Premium, porque es muy diferente a las otras, ¿vale? Tiene una fuente de luz diferente que la hace mucho más precisa. Y resina, he probado varias, tengo una preferida que prefiero decirla en privado y luego tengo otra que es de Raident, la marca Raident. El distribuidor es Ravagnani Dental. Está bastante bien esa resina, está muy bien. Muy bien, pues entiendo que si no hay más preguntas en el chat, podemos dar por concluida la presentación de hoy, la charla interesantísima. De nuevo, gracias en nombre de GMI, en nombre de todos los asistentes. Gracias a todos por asistir. Como sabéis, todos los que estáis, que os habéis inscrito, os enviaremos el link de acceso para que podáis descargar la presentación y volverla a ver cuantas veces sea necesario. Me han hecho algún comentario por privado que es una charla que valdrá la pena volverla a ver un par de veces más. Se agradece. Muchísimas gracias a vosotros por la confianza. De acuerdo. Gracias a todos. Buenas noches aquí en España, buenas tardes en Latinoamérica, buenas noches también en Europa, Francia, etcétera, etcétera. Pues gracias y en breve recibiréis información de los próximos seminarios que vamos a hacer. Un saludo a todos desde Barcelona. Buenas noches.